De pronto, se dio cuenta de que el destino le tenía preparado algo que no figuraba en sus planes. Sin saber con exactitud hacia qué lugar lo enviarían, acató las órdenes de sus superiores en el ejército e inició un viaje que culminaría en las Islas Malvinas. Corrían los primeros días de abril de 1982. Como tantos otros, Miguel Ángel Potes debió relegar los sueños de un joven de 20 años en pos de una causa que afectaba a todos los argentinos. En su casa habían quedado sus padres y sus hermanos, prisioneros de la angustia que da el no tener la certeza de si el regreso iba a ser posible. La crudeza de la realidad obligaba a Miguel a no dar lugar a sentimentalismos. El frío que se colaba en su cuerpo hasta hacerle perder sensibilidad y, sobre todo, el hecho de mirarle la cara a la muerte casi a diario ocupaban la mayor porción de sus pensamientos. Una sucesión de imágenes de su vida permite encontrarnos con su nacimiento, el 16 de enero del 62, y su rápida deserción de la escuela primaria cuando recién cursaba el 4º grado. Pagaría esa deuda más adelante, cuando completó el ciclo inicial mientras cumplía con el servicio militar. Sin embargo, el contexto de aquel abril le señalaba otra cosa. Eran días de guerra. ¿Qué sabías de las Islas Malvinas cuando tenías 16 años? Bueno, en ese momento, nada. Y durante tu época de servicio militar, ¿hubo señales que vos viste dentro de donde estabas cumpliéndolo, de que algo de un tamaño importante se estaba gestando? No, porque o sea que los mismos oficiales y suboficiales no te informaban nada. Aparte, nunca se me cruzó una cosa de esa por la cabeza. ¿Y cuándo tomaste real conciencia de que era muy probable que te toque ir a las Malvinas a pelear? Y yo pienso que fue a partir del 2 de abril que nos avisaron. Yo pienso que ahí, bueno, medio como, no conciencia, sino como miedo, ¿no? Pero, bueno. ¿Y cómo fue ese día de volver a Meguino, levantar las cosas y regresar a Junín, digo? Bueno, mira, te digo, fue un momento, qué sé yo, muy duro fue, porque de saber que vos venís, o sea, venís a despedir de tus familiares y vas a una guerra, no sabes si vas a volver, te vas a volver a encontrar con ellos. Bueno, fue un momento muy duro. ¿Cómo fue que ustedes vivieron la noticia de que su hijo debía ir a la guerra de Malvinas? ¿Y cuándo fue que usted se enteró realmente de eso? Bueno, yo no sabía directamente que iba a Malvinas, porque él vino a buscar dinero para irse al sur. A Luis Piedras Buenas lo llevaron y de ahí lo destinaron, que yo me enteré muchos días después. ¿Cómo vivió ese día en el que... Mentira. en el que Miguel viene, junta sus cosas y se va así rápidamente? ¿Usted no en ningún momento tuvo el presentimiento de que se podía tratar de que tenía que ir a la guerra? Y como presentimiento, una madre siempre tiene mucho dolor, mucha angustia. De ese momento viví muy depresiva, vivía llorando, qué sé yo, hasta que nos enteramos que estaba en Malvinas, porque mi marido siempre me lo ocultó a mí, hasta el último momento que fue mi hija Viviana al centro y un señor le dijo: no, dice, tu hermano está en Malvinas, y ella vino llorando. Entonces el padre tuvo que decir la verdad. En lo que se constituiría en la apertura de un nuevo capítulo de la lucha por la soberanía de las Islas Malvinas, las fuerzas argentinas desembarcaron en el territorio insular en la madrugada del 2 de abril de 1982. Quienes tratan de dilucidar la génesis de un conflicto de larga data citan la ocupación de las islas por parte de Inglaterra en 1833. Al día siguiente de la llegada de los argentinos a Malvinas, la Organización de las Naciones Unidas, ONU, exigió
por 10 votos a favor, 3 abstenciones y 1 en contra, el retiro inmediato de la zona. Tajante, la primer ministra británica, Margaret Thatcher, expresó que no iba a abrir ninguna negociación sobre la soberanía hasta que se cumpla la intimación. Mientras las discusiones no sobrepasaban las palabras, las partes se movían en la zona en disputa para tomar posiciones. Hacia fines de abril, cuando Inglaterra se apoderó de las Islas Georgias, el comienzo de la guerra parecía insalvable. El 30 de ese mes, Ronald Reagan, presidente estadounidense, demostró cuál era la actitud de su país frente al conflicto, al calificar a la Argentina de agresor. A la larga, la postura de la actual primera potencia mundial iba a resultar decisiva y marcaría el resultado de la guerra. Indicios había muchos, inclusive el conflicto debía haberse desatado antes de 1982. Vamos a dividir la pregunta en dos partes, si es posible, ¿no? Primero, las causas de la guerra está muy vinculada con estos indicios que no solo yo había percibido, pero en lo que a mí respecta, lo publiqué en mi libro La historia de la guerra de Malvinas, que salió ya hace 5 años, ¿no? Efectivamente, como las causas de la guerra fueron el incumplimiento permanente de Gran Bretaña de cumplir la resolución 2065 de las Naciones Unidas, que obligaba al Reino Unido a entablar negociaciones para discutir las negociaciones de reconocimiento de la soberanía argentina en el archipiélago, 1965, era obvio que el incumplimiento reiterado del Reino Unido en algún momento iba a provocar un conflicto. El conflicto en rigor de verdad no lo desató la Argentina, sino Inglaterra, a través del caso Davidoff, cuando, se acuerdan ustedes, cuando los obreros chatarreros de la empresa de Davidoff estaban en el archipiélago, pero mucho antes de 1982, porque el contrato de Davidoff era de 1979. Los ingleses nunca habían dicho nada. Había un barco de guerra que apoyaba la acción de los obreros argentinos, de los chatarreros, y nunca había dicho nada, hasta que un día, en 1982, a comienzos del 82, el Reino Unido decide clasificar uno de los periódicos de desembarco de los obreros argentinos como una invasión, la llamaron así, lo cual era una clara provocación y era una violación de los acuerdos que existían entre Londres y Buenos Aires. La segunda parte de la pregunta, ya que la he dividido en forma unilateral, es si yo tenía algunos indicios. Yo lo que tenía era un poco la prevención de que algún momento esto iba a estallar. Pero, como le decía fuera de cámara, el diario Los Andes de Mendoza me atribuyó, erróneamente por cierto, el hecho de haber yo adelantado las operaciones militares. Eso se debió a que en una revista de actualidad, yo tenía en aquella época una columna de geopolítica, y bajo el título Geopolítica Ficción, describí cómo podía ser un desembarco argentino en el archipiélago, coincidiendo por mero azar, diría yo, porque no tenía ninguna información de inteligencia, coincidiendo con la realidad de 6 meses después. Creo que fueron entre 4 y 6 meses después. Sí, yo lo publiqué esto a fines del 81, si mal no me acuerdo. Bueno, las coincidencias fueron el número de efectivos que había, ingleses que había en las Malvinas, la escasa pérdida de vidas que fueron por parte argentina solamente en la operación militar, y bueno, la ruptura de relaciones comerciales y diplomáticas entre Londres y Buenos Aires, la resolución de las Naciones Unidas, pero todo eso es previsible en un conflicto bélico, de manera que se me adjudicó erróneamente un mérito del que he carecido. En solo 2 días, Miguel Potes pasó de ser un simple conscripto al que le estaban por dar la baja de su servicio militar en Junín, a tener que viajar de urgencia a su casa en Ameguino, juntar la mayor cantidad de ropa posible y emprender un viaje de ida hacia las Islas Malvinas en el que el boleto de regreso no estaba asegurado. Cuando te tocó el servicio militar, ¿se te cruzó por la cabeza, debido a que
el conflicto para nada había estallado, pero se llevaba a cabo por vías diplomáticas, digamos. ¿Pasó por tu cabeza ese miedo de tener que ir a combate? No, o sea, en ese momento tampoco, porque como decías vos, era todo por vía diplomática y no se hablaba en ese momento no se hablaba de una guerra. En esos 2 días, por definirlo de algún modo, que duró el hecho de conocer la noticia de tener que ir a Malvinas y llegar allá, siempre a ustedes estaban informados de lo real, de lo que estaba ocurriendo, de a dónde iban, de qué iban a tener que hacer, o era poca la información que les llegaba? No, o sea, era muy poca la información, porque a nosotros nos embarcaron en el Río Gallego como a las 8 de la tarde. Bueno, llegamos allá, o sea, nos largaron en medio de un campo y nos dijeron, o sea, y la información era poca. Vos tenés que hacer la trinchera y meterte acá y quedarte acá hasta el otro día que amanezca. O sea, vos te das cuenta que era muy poca la información que nosotros teníamos. Además de la escasísima preparación militar que tenían los chicos que fueron a pelear a la Guerra de las Malvinas, hay que sumarle otras condiciones que rozan la indigencia en cuanto a la salubridad que no disfrutaban. Porque hay que tener en cuenta que, además de no bañarse, obviamente, los alimentos que recibían a veces eran escasos y el abrigo con el que tenían que afrontar las bajísimas temperaturas no era el suficiente. Así tuvieron que pelear en una guerra que ellos no eligieron hacer. ¿Vos rápidamente tomaste conciencia, estando en Malvinas, de que no podían ganar? Yo pienso que sí. No, a lo mejor no, porque, bueno, nos dieron, no sé cómo te puedo explicar, nos dieron una vacuna como que vos querías, apretabas los dientes y querías matar nada más. Era, no sé cómo te puedo explicar, que vos no, o sea, querías matar al enemigo, no pensabas en tu familia, no pensabas en vos, no pensabas en nadie. Vos lo que querías agarrar el fusil y caminar y matar gente nada más. ¿La droga era un elemento común en la guerra? Sí, era un elemento común, porque diariamente, o sea, nos daban sopa, y en la sopa ni cuenta vos te dabas, te la tomabas con tantas ganas, ¿no es cierto? Un plato de sopa caliente, y ahí venía totalmente todo. ¿El apoyo que ustedes tenían era entre ustedes charlar, hablar, tratar de descargarse, o cada cual por su lado y como pudiese? ¿Había algún apoyo de tipo psicológico o algo así? No, o sea, el único apoyo que teníamos nosotros, o sea, el apoyo moral que nosotros teníamos éramos entre nosotros nada más. O sea, no había ningún apoyo psicológico ni nada ahí, o sea, que te valías por uno mismo, se valía, y nosotros éramos el grupo ese de 45 y nada más. O sea que en ningún momento ellos, un oficial, un suboficial, en ningún momento los dio aliento ni... ¿Tuviste que aprender a convivir con el miedo en esos 2 meses y 8 días? Yo pienso que, bueno, un poco de miedo sí, pero bueno, como te vuelvo a repetir de vuelta, o sea, a causa de esa droga no sentías miedo. Digamos que el efecto era constante, no había un momento en que se aplacaba el efecto de esa droga y vos realmente te dabas cuenta. No, en ningún momento. O sea, en ningún momento, porque no te daban un plato de sopa cada 3, 4 horas, cada 5 a veces, cada 6, o sea, no te daba tiempo a reaccionar a vos. ¿Estaban bien alimentados? Sí, los primeros 30 días sí, pero ya después empezó como a faltar el alimento, porque se cortaron comunicaciones, se cortaron caminos. ¿Estabas muy ducho en las cuestiones de manejar armas y demás? Mirá, o sea, muy ducho no, porque teníamos una intrusión de 45 días y nos sacaron así.
Si se trata de encontrar un hecho que marque un antes y después durante la Guerra de Malvinas, ese fue el ocurrido el sábado 1 de mayo. A las 5 de la tarde de ese día, 2 torpedos lanzados por el submarino inglés Conqueror impactaron en el crucero argentino General Belgrano. El lento hundimiento de la embarcación, tripulada por más de 1000 soldados, produjo que algunas crónicas ubiquen el acontecimiento en la madrugada del día siguiente. La respuesta no se hizo esperar demasiado. El 4 de mayo, un misil lanzado desde un avión argentino logró hacer blanco en el destructor inglés Sheffield, lo que provocó su hundimiento. A esa altura, el apoyo material y de información que los Estados Unidos le daban a Inglaterra era clave. La estrategia británica de acercarse a Puerto Argentino se cumplió por etapas. Así, el resultado de las recordadas batallas de Darwin y Prado del Ganso les permitió posicionarse cada vez mejor. El dominio inglés encontró una mancha el 8 de junio, cuando un ataque aéreo de los argentinos resultó exitoso al tomarlos por sorpresa. El desarrollo de la guerra, que se acercaba a esa altura a un final previsible, se trasladó a los montes cercanos a Puerto Argentino. Para enviar una carta a sus familiares desde las Islas Malvinas, los soldados debían cumplir un requisito: no hablar mal de lo que allí estaba ocurriendo. Para cerciorarse de que tal cosa se cumpla, sus superiores abrían y leían cada una de las cartas antes de ser enviadas a destino. Por eso, ustedes van a entender el contenido de las cartas que Miguel Potes le envió a su familia y que ahora escucharemos. Las Malvinas, miércoles 19 de mayo de 1982. Querido papá, te escribo estas líneas para decirte que estoy bien. Hace 8 días que arribamos a este lugar y no sufrimos mayores problemas. Espero que no se intranquilicen. El destino quiso que llegue a las Malvinas. Acá se aprende todos los días algo nuevo. Vinimos 20 soldados de Junín y existe mucho compañerismo entre todos, por suerte. No he tenido mayores noticias de ustedes, pero espero que se encuentren bien. Dale saludos a mis amigos y decirles que me escriban. No te olvides de pasarles la dirección. Bueno, no tengo más para contarte. Un beso grande para mamá y los chicos. Miguel. Postdata, escriban pronto. El ameguinense Ricardo Pineda era uno de los tantos chicos argentinos que ocupaba el buque General Belgrano. El hundimiento del mismo, como todos sabemos, marcó un clic en la historia del conflicto bélico entre ambas naciones. A él, como a todos los que cayeron en la guerra, se los recuerda en estas placas. El hundimiento del General Belgrano fue psicológicamente un hecho demoledor, a tal punto que paralizó por completo las operaciones de la flota naval argentina. Pero, y aquí lo que puede parecer desconcertante, pero es de lo que estoy absolutamente convencido, no es un hecho detestable, porque en una guerra, salvo precisas leyes del derecho internacional de la guerra, no se puede respetar un navío enemigo por más que esté fuera de la flota, de la zona de operaciones. Lo que hizo el Reino Unido nos puede doler a nosotros como argentinos, pero está de acuerdo con las artes de la guerra. Es imposible no hacer otra cosa. Nosotros hubiéramos y debíamos haber hecho lo mismo si hubiéramos estado en esas condiciones. Pero que fue un golpe indudable, doloroso y tremendo, no cabe duda. ¿Y qué puede ser psicológico, y eso es muy importante en la guerra. Los argentinos poco ligados a los despachos gubernamentales en los que se manejaba información real, vivieron buena parte de la guerra de las Malvinas engañados. Claro que fueron muchos los medios de comunicación que ayudaron a que eso ocurriese. Por eso, aquí es bueno
parar la pelota y analizar el porqué de esta deformación de la realidad. Vos decís que aquí se exageraba. Yo pienso que sí, porque después cuando yo volví y agarré un par de revistas, diario, nada que ver. O sea, lo que nosotros habíamos vivido a lo que salía en una revista, un diario, nada que ver. Pero esa tapa famosa de una de las revistas que decía "estamos ganando", no se correspondía con la verdad tampoco. No, porque ellos desde un primer momento, o sea que... De un primer momento que ellos, o sea, empezaron a combatir, en ningún momento, o sea, nosotros teníamos las de ganar, en ningún momento. ¿Vivía pendiente de la televisión, de la radio? Bueno, la televisión no, porque mi marido la quemó, le sacó una lámpara para que yo no me enloqueciera, decía, pero vivía sentada al lado de una radio que transmitía ese cura de allá de Malvinas, que no me acuerdo cómo se llama, pero vivíamos mal, hasta que por fin un día recibimos una carta, que es la que yo te doy ahí de él, ¿viste? Que está allá y que está bien y nos da aliento y qué sé yo, pero se vive muy mal, muy mal. La incomprensibilidad de una guerra puede cambiar el estado natural y moral de las cosas. Por eso, en este tipo de ocasiones, matar a personas puede a veces verse como una contingencia natural. Y ahí es donde surgen las preguntas. ¿Qué extraño mecanismo debe operar en una persona para que dispararle a otro ser humano sea para él algo simple y de todos los días? ¿Qué sentiste cuando no era que le disparabas a un blanco como puede ser una lata o algo así, era un ser humano? Mira, o sea, sentís bronca, porque sentís mucha bronca porque vos tirabas, o sea, tiraba 3, 4 tiros, se te atrancaba el cargador, se te recalentaba el caño, sentías mucha bronca. ¿Podés describir la sensación que le ocurre a una persona cuando está frente a frente con otro similar, otro ser humano, pero con la intención manifiesta de matarse entre ambos? Mirá, la sensación que te da cuando tenés el enemigo enfrente es o me mata o lo mato. El que tira primero, o sea que esa es la sensación que te da, que yo te tengo enfrente y te tengo que matar, si no vos me matás a mí. ¿Mataste a alguien? Mirá, como matar, porque no sabés si matás 2, matás 3, matás 10, vos tirás al bulto, o sea, el blanco más cerca que nosotros tuvimos fueron 800 metros, que eso fue uno de los últimos días. Pero vos, o sea, lo que tratás de tirar y salvar salvarte vos. Pero nunca tuviste como, no sé si llamarlo presentimiento o sensación de que realmente sí. Sí, o sea que tuve, o sea, me costó mucho salir de esto, ¿no es cierto? Por esa misma causa, porque vos decís, no puede ser, ¿cómo voy a matar a tanta gente? Bueno, lamentablemente es una guerra, ¿no? Las Malvinas, viernes 28 de mayo de 1982. Querida mamá, te mando esta carta para decirte que estoy bien,
Espero que ustedes también, aunque seguro que más intranquilos que yo por la situación que estamos viviendo. Te juro, vieja, que estoy muy orgulloso de estar en Malvinas, porque de otro modo no iba a llegar a conocerlas. Inclusive anduve en avión desde Comodoro Rivadavia hasta acá. Estoy un poco nervioso por estar tan lejos de la familia, pero Dios quiso que esté aquí defendiendo la patria, porque este es nuestro deber. Las vamos a defender hasta con nuestras vidas, pero algún día volveré para contar las cosas lindas y feas que pasan acá. Bueno, chau, hasta la vuelta. Un beso para todos, en especial para vos, papá y mis hermanos. Miguel. Postdata, viva la patria. ¿Usted cree que en el momento de iniciarse la guerra, desde los despachos gubernamentales argentinos se creía firmemente en la posibilidad de una victoria? No solamente eso. Debo decir que desde los despachos oficiales ingleses se creían la posibilidad de una victoria. Los ingleses estaban muy preocupados y, si usted me permite, quisiera hojear algunas cosas de mi libro donde hablo del tema. Había señales, por ejemplo, que la Argentina le había hecho llegar a Gran Bretaña en mesas cordiales de conversación de que esto podía terminar mal, y también a los Estados Unidos. Ninguno de los dos países se dio por enterado y siguieron adelante y después se arrepintieron amargamente. Pero efectivamente, varios diplomáticos y militares ingleses sospechaban que la cosa no iba a ser tan fácil. ¿Y qué fue lo que finalmente movió el fiel de la balanza? La intervención de los Estados Unidos a través de la información de inteligencia que los satélites norteamericanos puestos sobre las Malvinas y sobre el sur de la Argentina podía ir transmitiendo al Foreign Office y a las fuerzas militares inglesas, y por supuesto el apoyo logístico que hizo Estados Unidos desde la isla Ascensión con la reposición de combustible que necesitaban los aviones ingleses. De manera, los propios ingleses, hay nombres concretos de altos oficiales ingleses, creían que la guerra iba a ser muy difícil y que la Argentina podía ganar. Hay documentos oficiales al respecto, posteriores a 1982. Yo sé que mientras estoy hablando, antes o después, hay una exposición de un héroe nuestro, uno de los tantos héroes nuestros, y yo quisiera rectificar también una pequeña palabra con todo respeto. Chicos de la guerra no eran chicos, eran adolescentes imbuidos de un coraje asombroso, eran los primeros héroes, más héroes que la oficialidad que los comandaba, al punto tal que cuando el 14 de junio se produjo la rendición por una decisión unilateral y militar y éticamente repudiable del general Menéndez, gobernador en ese momento de las Islas Malvinas, con la cual Galtieri no estuvo de acuerdo, a tal punto decía que los jóvenes adolescentes erróneamente calificados como chicos lloraban de rabia, y muchos de ellos insultaban a los oficiales argentinos por haber tomado esa decisión. Yo creo que hay que rescatar el papel de esos adolescentes. En todas las guerras hay jóvenes, en todas las guerras. Se les llama bien o mal carne de cañón, pero efectivamente las hay. Quiero decir además otra cosa poco conocida. Entre los mitos de la guerra de Malvinas se vendió a nuestro país el mito, y eso fue posterior a la guerra, posterior al 14 de junio y más específica y enfáticamente desde 1983 en adelante, la mentira de que los argentinos, los jóvenes argentinos, estaban en inferioridad de condiciones con respecto a los ingleses, puesto que estaban maltratados, hambreados, con frío terrible. Bueno, en parte es cierto, pero lo que no se dice es que los ingleses estaban en las mismas condiciones. Hay testimonios de origen inglés
donde lloran amargamente los oficiales por las condiciones en que estaba la tropa inglesa. Ateridos, la palabra es sumamente suave, totalmente muertos de frío, algunos el famoso pie de trinchera, que se llama ahora pie de emergencia en la guerra moderna, estaban tan mal como los argentinos. No es cierto, como después se dijo aquí, que los ingleses hicieron todo un paseo, un desfile militar, con fanfarrias y honores por las tierras australes. Sufrieron terriblemente, pasaron hambre, pasaron frío, no tenían medicinas, hablo en general. Algún cuerpo de élite sí tenía, pero era muy poco. Pero es otro de los mitos que les quería comentar. Ni chicos de la guerra, sino héroes, ni tampoco que estuvieron en inferioridad de condiciones. Lucharon bravamente en las condiciones similares a las de los ingleses. Y yo creo que es una cuestión lírica con la cual también se quiso explicar que la guerra fue salvaje y fue cruel, y que la medida de adoptar el conflicto, de decidir el conflicto, también fue salvaje y cruel. No conozco, y ahora hablo como historiador, en toda la historia de la humanidad, ninguna guerra que no haya sido salvaje y cruel. La manifiesta superioridad inglesa con los argentinos en cuanto a toda la infraestructura que ellos tenían y que a nosotros evidentemente nos faltaba. ¿Fue algo que ustedes pudieron advertir rápidamente o no? No pienso que no, porque era muy similar, o sea, lo que ellos tenían a lo que nosotros teníamos. Era muy similar. ¿Y las órdenes que les llegaban a ustedes eran transmitidas por gente que ustedes conocían de Junín o se manejaban con otro tipo de...? No, o sea, las órdenes que nosotros recibíamos era de un teniente primero que lo tuvimos acá en Junín, o sea que no era gente de afuera. O sea que nosotros fuimos un grupo de Junín y dentro de ese grupo nos manejaron a nosotros. Después, bueno, después de los 30 días nos juntaron con un batallón de Corrientes, de Paso de los Libres. Bueno, ahí éramos 300 y pico, lamentablemente, bueno, quedamos los... ¿Ustedes tenían conocimiento de lo que ocurría en otros frentes de combate o solo estaban enterados de lo de ustedes? No, o sea, nosotros en un primer momento, sí, te digo esto, qué sé yo, hasta los 45 días que tuvimos ahí, más o menos teníamos, o sea, contacto con todo con todos, pero ya después no, después se cortaron todas las comunicaciones, no sabíamos nada. Del otro lado de la guerra, su madre vivía el calvario de la incertidumbre. Sabía que debía hacer lo posible para mantener la familia en pie, pero los hechos la superaban. ¿Y cómo se vivían esos días? ¿Cómo vio usted esos días desde el momento en que se anotició de lo que estaba ocurriendo? ¿Cambió el ritmo de la casa, por ejemplo, era muy diferente? Sí, terriblemente. No se comía porque poníamos la mesa la comida en la mesa y nos largábamos a llorar, y uno por un lado, otro por el otro, mucha angustia, no dormíamos, vivíamos mal, todos. ¿Y los más chiquitos también se dan cuenta de que algo raro estaba ocurriendo? Y sí, Claudio y Viviana, los que más estuvieron al lado de nosotros, y vivían mal también, porque yo me tiraba a la cama a llorar y ellos por atrás mío, y qué sé yo, un montón de cosas, ¿viste? ¿Siempre tuvo fe? Siempre tuve fe porque creo en Dios, y la fe es lo último que pierdo. ¿Y en esos días su fe se acrecentó, iba más seguido a la iglesia, por ejemplo, o siguió con su ritmo normal? No, yo a la iglesia no fui nunca. Vino varias veces el padre Liborio, porque hacían misa para los chicos de Malvinas, pero yo nunca fui. Yo recé y hice todo lo que tenía que hacer acá en mi casa. Nunca me presenté porque me parecía que viendo gente me sentía más mal. ¿No? ¿Y salía a la calle? No, nunca, hasta que él no volvió, nunca.
Hacia el final de las luchas armadas, el predominio inglés, como era lógico, se acentuó. Como ejemplo de esto basta citar lo sucedido entre el 11 y el 13 de junio, cuando los combates terrestres aledaños a Puerto Argentino se intensificaron. Acorde con las circunstancias, los británicos llevaron las de ganar en ese recrudecimiento bélico. Ya se sabían vencedores. A las 4 de la tarde del 14 de junio de 1982, las tropas nacionales avanzaron hacia Puerto Argentino, con la rendición inmodificable sobre sus hombros. Un rol antagónico al que la ciudad les había visto desempeñar 73 días antes, cuando habían arribado a las islas. Vastos sectores del país recibieron la noticia con dolor y alivio. Al fin, todo había terminado. La realidad se encargó de certificar que las intenciones argentinas de recuperar ese pedazo de suelo debían seguir en lista de espera. Las estadísticas, que siempre son frías, pero esta vez también son afligentes, indican que, del lado inglés, hubo 255 muertos y 777 heridos, y, de los argentinos, 746 fallecieron y 1053 resultaron heridos. Un precio demasiado caro, que se paga una y otra vez cuando la irracionalidad de la guerra dice presente. A ver, el hecho determinante de la derrota argentina. Bueno, indudablemente todo el poder militar, con la complicidad de los Estados Unidos, que el Reino Unido había establecido para presionar a la Argentina de una manera total. Pero fíjense ustedes, acá tengo un pequeño dato interesante. Cuando el gobierno argentino, y que es un dato casi desconocido, cuando el gobierno argentino y las fuerzas en ese momento del gobierno militar argentino, que estaba unificado naturalmente, el comando militar con el comando político a través del general Galtieri, advirtió que las cosas iban militarmente mal, el general Galtieri llamó en la noche del 29 de mayo, recordemos que los sucesos bélicos terminaron el 14 de junio, es decir, 15 días antes, llamó por teléfono a Costa Méndez y le dijo: ¿qué pasa si mañana anunciamos el retiro de las tropas? El canciller, yo he conversado con Costa Méndez de estos temas, ¿no? El canciller confesó haber sido tomado de sorpresa, pero le dije que me parecía una excelente idea. Galtieri le anunció las instrucciones al respecto, las que nunca llegaron porque no hubo consenso en la Junta Militar para obtener en ese momento un retiro que podía haber sido estratégicamente importante. Me lo dijo el general Galtieri a mí también en una reunión privada, antes de escribir este libro. ¿Y Galtieri no tenía el poder de resolución suficiente? Absolutamente no. Galtieri era el presidente de la nación, pero el Estado Mayor Conjunto que manejaba la guerra estaba integrado por los jefes militares de la época. ¿Fuiste prisionero? Fuimos prisioneros de guerra cuando subimos al Canberra. Pasaron 4 horas y, o sea, dentro de esas 4 horas no sabíamos dónde nos íbamos a ir a parar. Nos tomaron prisioneros y bueno, los hicieron caminar 5 kilómetros, nos desarmaron todo, cordones, armas, cintos. Nos trajeron de vuelta, nos subieron al Canberra. El Canberra es el barco que tenían ellos. Te digo para que te hagas una idea, en el barco entraron 6.000 personas entraron. No sé cómo te lo puedo describir, es una cosa que yo, o sea, jamás en la vida había visto una cosa así. Nos metían en camalote de 5. Bueno, o sea, el trato de ellos, desde que subimos al barco hasta que llegamos al sur de vuelta, fue extraordinario. Nos bañaron, nos dieron de comer, hasta cigarrillos nos dieron. Yo pienso que en ese sentido, o sea, ellos se portaron muy bien con nosotros. Más allá de la lógica barrera que significa el idioma, sí. ¿tú tenías contacto directo con ellos? No, en ningún momento, porque cada camalote que había de 5 había un traductor. O sea, con ellos nosotros contacto para nada. Aparte de eso, nada que ver el idioma de ellos a nosotros, ¿no es cierto?
¿Cómo viviste esas 4 horas de incertidumbre, de no saber a dónde iban? Bueno, mira, te vuelvo a decir, con mucha bronca y mucho miedo a la vez, porque no sabes, sos prisionero de guerra, no sabes dónde vas a ir a parar. ¿Y qué ocurrió cuando los dejaron en libertad, por llamarlo de alguna manera? ¿Cuál fue el paso siguiente? Bueno, o sea, que ellos mismos nos informaron que nos traían al sur. O sea, fue un poco más ya de tranquilidad, porque, o sea, sabíamos que de una forma u otra íbamos a llegar al sur. ¿Cómo viviste los días siguientes al final de la guerra? ¿Rápidamente pudiste venir a Meguino? No, pasó, o sea, bueno, desembarcamos, tuvimos 2 días en el Canberra hasta que llegamos al sur. Después desembarcamos en Puerto Madryn. De ahí tuvimos de Puerto Madryn a Neuquén en camión. Y después de ahí, más o menos, de esto hasta llegar a Buenos Aires, a Campo Mayo, tardó de 4 a 5 días. Después, o sea, en Campo Mayo nos tuvieron una semana más. Miguel Potes volvió a su casa sin mayores inconvenientes físicos, pero también con una carga psíquica natural, podría decirse, debido a la situación en la que había estado inmerso. A partir de su vuelta al Pago, empezó a vivir otra etapa de su vida, la del día después. ¿Cómo fueron los días sucesivos a tu llegada a Meguino? ¿Cómo los viviste? ¿Cómo te recibieron? Bueno, o sea que, bueno, me recibieron muy bien. Bueno, lo que pasa es que yo llegué un día, o sea, llegué a las 6 de la tarde. Y mi casa, o sea, la casa de mi mamá era un mundo de gente y yo no quería ver a nadie. Yo lo que quería era estar al lado de una estufa o algo, porque, o sea, era tanto el frío que había pasado, ¿viste? Y no quería ver a nadie, en ese momento no quería ni hablar. O sea, me duró unos días, después entré a hablar, pero no lo normal, ¿viste? Hasta que tuve que hacerme tratar. ¿Te molestaba que te pregunten? O sea, en ese momento me molestaba todo, o sea, me molestaba todo. Y yo me acostaba de noche, salía a los gritos, salía disparando. Es como que medio se te cambia todo, ¿no? ¿Tuviste o tenés todavía pesadillas o cosas por el estilo? No, por ahora, o sea, ahora en el momento no, de esto ya han pasado 13, 14 años, bueno, me costó 7 años, pero no. ¿Y cómo fue, cómo vivió, supongo que lo debe tener patente, el momento en el que él regresó? Y bueno, muy mal porque mi marido vino a avisar que había hablado un comandante a donde él trabajaba en la planta Silo, que venía, que llegaba acá a Meguino, y lo esperábamos, pensábamos que lo iban a traer. Y no lo trajeron, lo largaron en la ruta sin platas, todos los pies a la miseria, lastimado. Se vino a dedo y lo trajo el señor Tommy Dolno hasta acá, hasta casa. Pero yo te digo que de la emoción que tenía no podía ni caminar a la puerta. Estaban todos mis hijos y creían que, no sé, algo especial, no sé, nunca me sucedió. ¿Y cómo reaccionó él frente a la gente que lo estaba esperando aquí? Y yo te digo que no sé, porque él lloraba y lloraba y lloraba, no tenía otra cosa más que llorar y hablar, pero hablaba cosas que en este momento yo no recuerdo, ¿viste? Pero lo único que hacía era llorar, porque a partir de 1 hora más o menos que él llegó acá, que mi marido le sacó los borceguí y eso, le curó los pies que tenía muy lastimados, y empezó a llegar gente, así que, no sé, estuvo todo a Meguino acá, para averiguar cómo había llegado él y para preguntar, ¿viste? ¿Cómo eran las noches para él? ¿Dormía, se despertaba sobresaltado? Sí, malas. Las primeras noches fueron terribles. Se levantaba el padre, me levantaba yo, lo más despacito que podíamos, pero él
se sobresaltaba, vivía así moviera una hoja de un diario, él ya estaba mal, mal. Pero el psicólogo le dijo a mi marido que con el tiempo eso se le iba a ir. Efectivamente, pienso que se le ha ido, ¿viste? Después él se casó, ya al poco 2 años, creo que después que haber venido, y ya yo no comparto con él, así que, bien, pero sí, se ve muy bien, anda muy bien. ¿Usted se enteró de que él estaba bien el día que regresó a Meguino o lo supo antes? No, lo supe antes, porque ya te digo, mi marido ocultaba esas cartas y un día me lo dijo y recibimos una carta que él estaba bien. Pero la desesperación fue cuando se rindieron, porque cuando se rindieron no supimos más nada, hasta que nos llamaron de Junín, ¿viste?, a avisarnos que él regresaba. Que escarbar mucho en los sentimientos de este soldado para que detalle sus vivencias de guerra. Por eso en este tramo del programa escucharemos gran parte de la charla, la más íntima, que mantuvimos con él y también con su madre. ¿Cómo era Miguel cuando chico? Sí, era, qué sé yo, muy bueno, era medio alocado, pobrecito, como todo chico, no le gustaba mucho andar con chicos y eso, era más vale solitario. Era muy bueno, era muy bueno. ¿Te sentiste engañado por quienes comandaban el país en esos momentos? Principalmente por, qué sé yo, sí, engañado porque en la radio decían una cosa y nosotros estábamos viviendo otra. Totalmente distinto lo que ellos hablaban a lo que nosotros vivíamos allá, ¿no es cierto? Qué sé yo, pero al transcurrir el tiempo, bueno, las cosas se dieron como nosotros nosotros estábamos viviendo allá, ¿no? Que nada que ver con lo que ellos decían a lo que pasaba allá. Allá estaba todo bien. Cuando vos volviste a Meguino y de a poco te fuiste enterando de tantas cosas que en el momento de la guerra no sabías, ¿fue de boca de tus familiares, por revistas, diarios? ¿Cómo fue? Sí, no, o sea, fue más por revista y por diario y bueno, por mi mamá y mi papá, que o sea, ellos cada 15 días mandaban encomienda de ropa, chocolate y eso no llegó nada ya. Medio como que te viene de vuelta la bronca, ¿viste? ¿Usted cree que valió la pena haber entrado en guerra? Y sí. Ciertamente. Es lamentable la pérdida de vidas humanas. No hay guerra, vuelvo a hablar en términos como historiador, no hay guerra que pueda evitar la pérdida de vidas humanas y también de vidas inocentes. Pero fue muy importante porque modificó la concepción internacional que existía primero sobre la Argentina y luego sobre el problema específico, jurídico, político y diplomático del archipiélago. Yo tengo, si me permite volver a consultar para ser fiel a mi propio pensamiento, algunas pruebas de ello, de que después de la guerra cambió mucho la concepción. Espero poder llegar a encontrarlo aquí. Fundamentalmente
Primero porque se produjo un conocimiento inusual sobre lo que era el conflicto de Malvinas. Primero, nadie sabía, ni los propios ingleses, hablo del pueblo en general naturalmente, dónde estaba el archipiélago. Segundo, porque el pensamiento geopolítico, diplomático y político internacional en Europa fue calibrando de otra manera el tema. Y le voy a dar algún dato concreto. En noviembre de 1982, Lord Chalfont, ex ministro de Estado de Asuntos Exteriores del Reino Unido, declaró públicamente que la guerra de Malvinas fue innecesaria, sí, pero para los ingleses, para su propio país. Tarde o temprano, dijo textualmente en esa ocasión, Gran Bretaña tendrá que establecer relaciones políticas normales con la Argentina, lo que se produjo algunos años después, hace poco. Tarde o temprano, agregó, habrá que discutir el futuro de las islas. Y añadió Lord Chalfont, la guerra del Atlántico Sur no debió plantearse si una diplomacia prudente, insisto que está hablando de la diplomacia británica, si una diplomacia prudente no hubiese quedado frustrada por algunos dirigentes movidos por sentimientos nacionalistas de corto alcance. No está hablando de la Argentina, digo una vez más, está hablando de Inglaterra. A partir de la guerra de Malvinas, los propios geopolíticos y militares ingleses empezaron a dudar de sus propios derechos en el archipiélago. Hay testimonios escritos públicos, documentos públicos y reservados de que ellos dudan de esto. Para eso sirvió la guerra de Malvinas. ¿Pero vos justificás la guerra? ¿Crees que estuvo bien hacerla? Yo no, mirá, no, qué sé yo, no sé. Digo, teniendo en cuenta las cosas que viviste, ¿crees que fue una decisión acertada? No, yo pienso que no. Yo pienso que no porque, te vuelvo a repetir, porque no estamos capacitados para ir a una guerra. Y no estamos capacitados ni tenemos armas como para ir a una guerra. ¿Usted cree que se avanzó diplomáticamente hablando en estos últimos años? Sí, Inglaterra está cada vez más frente a la necesidad de negociar el tema de la soberanía. Para empezar, tiene que reconocerlo, porque la resolución 2065 de 1964 ya lo obliga al Reino Unido a eso. Cada vez más se acerca el momento en que va a tener que sostener conversaciones, como lo ordena esa resolución, para llegar a algún punto de acuerdo. De eso estoy absolutamente convencido. No tengo el optimismo del presidente de la Nación, que había dicho que para el 2000 iba a estar en poder efectivo de nuestra soberanía, pero no creo que pase del 2010, para ser un poco audaz en la especificación de los años. La sociedad los adoptó como héroes. ¿Vos te sentís un héroe? Yo pienso que sí, ¿no es cierto? No sé. Y esos primeros días en los que, bueno, él vivió todo lo de recordar con más tranquilidad lo que había pasado y no querer hablar, ¿ustedes cómo lo interpretaron? ¿Lo entendían o se sentían angustiados por eso? Sí, lo entendíamos porque mi marido lo llevó a un psicólogo a la ciudad de Lincoln para hacerlo ver, y le dijo el psicólogo que mientras él no quisiera hablar, que lo dejáramos, que él algún día nos iba a contar. Actualmente te digo que yo todo lo que sé, lo sé por la experiencia que yo viví, pero no por boca de él, porque él jamás me va a contar una cosa de lo que pasó, jamás. ¿Qué fue lo que más te decía la gente en la calle cuando volviste? Mirá, la gente, o sea, lo que trataba de hacer era acercarse a mí para preguntarme. O sea, en una palabra, viste, el curioso, que quería saber que esto, que lo otro. Bueno, yo creo que por ese motivo se acercaba más. ¿Y usted cree que quien no lo vivió de adentro como usted puede llegar a comprender a fondo de qué se trata esto? Yo pensaría que no, solamente una madre puede llegar a comprender lo que es un dolor así. Pienso, no sé, yo para mi modo de ver hay que pasarlo para entender lo que uno pasó.
¿Hablas del tema con tus hijas? Sí, no muy o sea, no muy a menudo, no muy seguido, pero sí lo charlo. Y ella, a pesar que una tiene 9 y la otra tiene 7, bueno, ya tienen la conciencia de lo que ha sido el padre, ¿no? Ese recuerdo de ese mes o mes y medio fatal permanecerá con usted hasta su último día. Y lógico, ¿viste? Yo tengo el mayor también, que cuando el problema de Chile también ya pasé otra experiencia, no creo que se me vaya, porque yo sufrí mucho. Mirá que perder el marido es sufrimiento, pero lo que sufrí con Miguel no se lo deseo a nadie, porque es muy doloroso lo que pasa a uno cuando un hijo está así, muy triste. El canciller Di Tella en algún momento ha reconocido que el avance no ha sido todo lo necesario, todo lo óptimo. Yo quisiera omitir todo pensamiento sobre el ingeniero industrial que dirige nuestra Cancillería. ¿Por qué? No vale la pena que me refiera a este señor. Su posición absoluta me parece lamentable en esto y en todos los aspectos de la política exterior argentina. ¿Usted cree que él es un impedimento? Absoluto. ¿A qué cuestión atribuye? ¿A su Mire, falta de carácter o insisto, de idoneidad? no quisiera hablar demasiado sobre este señor, pero en 2 o 3 palabras debo decirle que no le tienen ningún respeto ni en Inglaterra ni en Estados Unidos. Ningún gran país respeta a otro país o al canciller de otro país que carece de dignidad. Los grandes países respetan a aquellos que los enfrentan con la diplomacia, con la razón, no hablo de las fuerzas, naturalmente. No es el caso del ingeniero industrial que dirige nuestra Cancillería. ¿Y qué tipo de beneficio tenés hoy del ejército? O sea, del ejército tengo una pensión, que son 180 pesos por mes, y una mutual. Y esos 180 pesos, ¿crees que es una buena paga a cambio de lo que vos diste? Yo pienso que no, mirá, o sea, que para ir a una guerra, qué sé yo, no sé. Creo que no habría plata que alcanzara para pagar una cosa de esa, ¿no? ¿Qué valor usted le asigna en sí mismo, o en sí mismas, mejor dicho, a las Islas Malvinas? ¿Valor económico, estratégico? Que tiene un valor económico. Lo están reconociendo los mismos ingleses cuando hacen una explotación pesquera y petrolífera de primerísimo nivel, que por lo menos le está paliando los gastos enormes que tienen en la defensa del archipiélago. Valor económico indiscutible. Valor estratégico frente a la cercana existencia de la Antártida, continente que va a dar mucho que hablar en los próximos 50 años, no se discute. Valor sentimental para nosotros, qué duda cabe, no así para los ingleses, que son quienes han invadido en 1833 de manera arbitraria, como suele hacerlo, como ha solido hacerlo en toda su historia el Reino Unido. De manera que tiene todos los valores y todas las razones para que la bandera argentina vuelva a flamear en Malvinas. ¿Está muy firme la posibilidad de que puedas ir este año a Malvinas o no? Sí, mira, yo hablé por teléfono y está muy cerca la posibilidad, pero bueno, si se da, se da. ¿A quién le endilgás la responsabilidad de las 300 muertes, si no me equivoco, aproximadamente que hubo en Malvinas? Y eso se lo tenemos a este señor que se levantó a la mañana, como te vuelvo a repetir, tenemos que hacer la guerra y salimos, a este Galtieri. Yo pienso que a él le tenemos que reprochar todo. ¿Y qué sentiste el 10 de diciembre cuando regresó la democracia del 83? Mira, no sé qué decirte porque, o sea, bueno, en ese momento estaba tan mal que no sé. ¿Y vos crees que el paso de los años hace que, obviamente no vos, pero sí la sociedad
se olvida un poco de lo que pasó? Mira, ese sí es otro tema que es como que lo tienen, o sea, al excombatiente es como lo tienen allá en el rincón, o sea, ahora en el rincón del olvido. Solo le pido a Dios que el dolor no me sea indiferente, que la reseca muerte no me encuentre vacía y sola sin haber hecho lo suficiente. Solo le pido a Dios que lo injusto no me sea indiferente, que no me haga perder la otra mejilla después que una garra me arañe esta suerte. Solo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente. Es un monstruo grande y quizá fuerte, toda la pobre inocencia de la gente. Es un monstruo grande y quizá fuerte, toda la pobre inocencia de la gente. Solo le pido a Dios que la engaño no me sea indiferente. Si un traidor puede más que unos cuantos, que esos cuantos no lo olviden fácilmente. Solo le pido a Dios que el futuro no me sea indiferente. Gracias, Leo. Para vivir una cultura diferente. Solo le pido a Dios